Aaron Spelling dejó tras de sí un legado que remodeló la televisión, una obra tan vasta e influyente que en el momento de su muerte estaba valorada en casi $600 millones. Había construido un imperio a partir de guiones decorados e historias, llenando cadenas enteras con programas que definieron generaciones. Y dentro de ese mundo visible, para millones de personas, y profundamente entretejida en su universo creativo, estaba su hija Tori Spelling. Durante 10 años había sido un rostro central en Beverly Hills, 90.210, una serie que no solo tuvo éxito sino que se convirtió en un hito cultural. Había crecido dentro de su imperio, había contribuido a él, había vivido dentro de él. Así que cuando finalmente se leyó el testamento, nadie esperaba lo que vino después. De esa inmensa fortuna, Tori recibió aproximadamente $800.000. Su madre, Candy Spelling, recibió casi todo lo demás, una herencia que absorbía todo el peso del trabajo de Aaron. Y en ese testamento había una cláusula silenciosa pero poderosa que lo cambiaba todo. Una cláusula de no impugnación. Si Tori desafiaba los términos, se arriesgaba a perder incluso esa pequeña parte por completo. No era solo una decisión financiera, era un límite trazado con finalidad. Pasaron los años y el contraste entre la herencia y la realidad se hizo imposible de ignorar. Tori, criada en una de las casas más extravagantes de Los Ángeles, fue fotografiada viviendo en un motel con sus 5 hijos. Más tarde, en una autocaravana. En un momento dado, incluso en un entorno hospitalario que suscitó más preocupación. Mientras tanto, su madre seguía en posesión de una fortuna que apenas había disminuido. La pregunta persistía, haciéndose más pesada con el tiempo. ¿Qué había pasado entre ellas? ¿Y por qué, a pesar de todo, nadie impugnó nunca de verdad el testamento? Para entender esa fractura, ayuda a volver al principio, a una vida que parecía, al menos desde fuera, casi imposiblemente privilegiada. Tori Spelling nació el 16 de mayo de 1973, en Los Ángeles, en una época en la que la influencia de su padre en la televisión ya alcanzaba cotas extraordinarias. Su segundo nombre, Davy, estaba relacionado con la historia familiar en honor a su abuelo, y reflejaba unas raíces que se remontaban a la herencia judía en Rusia y Polonia. Cuando llegó al mundo, sus padres ya llevaban varios años casados, construyendo simultáneamente una familia y un imperio. Su hermano menor, Randy, se uniría a la familia en 1978, completando un hogar que existía en la intersección de la vida privada y el poder público. Aaron Spelling no solo tenía éxito, sino que era dominante. Su presencia en la industria de la televisión era tan abrumadora que la gente bromeaba diciendo que ABC bien podría significar Aaron's Broadcasting Company. Ese nivel de influencia marcó todo lo que rodeaba a Tori desde el principio. Incluso su educación lo reflejaba. Asistió a la exclusiva Westlake School for Girls, que más tarde formó parte de Harvard-Westlake, un entorno en el que el privilegio y las expectativas se reforzaban mutuamente en silencio. Pero la verdadera dimensión de su mundo se revela más claramente en casa. La residencia de los Spelling, conocida simplemente como La Mansión, era menos una casa y más un ecosistema. Situada en Holmby Hills, se extendía a lo largo de más de 6 acres y contenía 123 habitaciones, lo que la convertía en la residencia privada más grande del condado de Los Ángeles en aquella época. Aaron compró la propiedad en 1983 y la transformó en algo mucho más allá de su forma original, demoliendo la estructura anterior y construyendo una nueva que encarnaba por completo su visión. Terminada en 1988, cuando Tori solo tenía 15 años, la casa era más alta y más grande que muchos edificios institucionales, superando incluso el tamaño de la Casa Blanca en metros cuadrados totales. La construcción en sí fue inmensa. Cientos de trabajadores trabajaban a diario, los materiales se obtenían con precisión y el coste, ajustado a la actualidad, se elevaría a decenas de millones. Pero más allá de las cifras, lo que definía la mansión era su atmósfera. Era un lugar donde el exceso se convertía en ordinario. En el interior, Tori se movía por espacios más cercanos a la imaginación que a la realidad. Pasadizos ocultos,
Conectaban las habitaciones de forma que la casa parecía viva, casi como un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Puertas secretas daban acceso a cámaras privadas. Bajo la estructura principal, todo un nivel subterráneo se expandía hasta convertirse en algo parecido a un complejo de ocio privado, boleras, bares, salones recreativos y salas temáticas que desdibujaban la línea entre el hogar y el espectáculo. Había espacios diseñados no para la necesidad, sino para la posibilidad. Un museo de muñecas lleno de réplicas detalladas. Salas para envolver regalos. Múltiples cocinas capaces de servir tanto comidas íntimas como reuniones multitudinarias. Aparcamiento para docenas y docenas de vehículos. Cada rincón de la casa reflejaba una vida vivida sin limitaciones. Y sin embargo, para Tori se convirtió en algo normal. La mansión no era solo una residencia, era un escenario en el que se diluían las fronteras entre Hollywood y el mundo exterior. La realeza se paseaba por sus pasillos. El príncipe Carlos y la princesa Diana se alojaron allí, y su presencia transformó una suite de invitados en algo marcado permanentemente por la historia. Figuras como Jackie Kennedy y el príncipe Rainiero pasaron por allí durante los actos organizados por sus padres. Actores de los espectáculos de su padre, iconos culturales poderosos de la industria, todos pasaron a formar parte del trasfondo de su infancia. En aquel entorno, la fama no era algo lejano, sino inmediato, constante y entretejido en la vida cotidiana. Mientras tanto, la carrera de Aaron Spelling no dejaba de crecer. Su trabajo definió épocas enteras de la televisión. Desde Los Ángeles de Charlie y El barco del amor, en los 1970, pasando por Dinastía y T.J. Hooker, en los 1980, hasta llegar a los 1990 con Beverly Hills, 90.210, Melrose Place, Seventh Heaven y Embrujadas. Sus producciones no solo entretenían, sino que moldeaban la cultura. Influyeron en la moda, la narrativa y la forma en que el público conectaba con los personajes. Dentro de ese mundo, Tori empezó a actuar a una edad muy temprana. A los 6 años ya recibía clases particulares. Siguieron pequeños papeles, apariciones en diversos programas que la introdujeron en la mecánica de la industria desde dentro. Pero esos primeros pasos vinieron acompañados de una complicación de la que nunca pudo escapar del todo: el nombre de su padre. Cuando a los 17 años la eligieron para el papel de Donna Martin en Beverly Hills 90.210, el peso de esa conexión ya era inevitable. Intentó por un tiempo salirse de ella. Con el nombre de Tori Mitchell, se presentó a las audiciones sin revelar su identidad, con la esperanza de que la evaluaran en sus propios términos. Pero el reconocimiento no tardó en llegar. Su cara, su historia, su asociación, todo la seguía a la sala. Cuando finalmente consiguió el papel, la reacción fue inmediata. Antes incluso de que se emitiera el programa, surgieron las críticas. Acusaciones de favoritismo. Dudas sobre su capacidad. Cuestiones que tenían menos que ver con su actuación y más con su apellido. Incluso dentro de la producción persistía la incertidumbre. Su personaje comenzó con diálogos limitados, momentos menores, como si los propios guionistas estuvieran aún decidiendo lo que podía aportar. A menudo se la situaba como una presencia secundaria, una figura más tranquila entre personalidades más fuertes, y sin embargo se quedó. Durante 10 años siguió formando parte de la serie, creciendo junto a ella, a medida que se convertía en una de las series definitorias de su tiempo. Se hizo reconocible, familiar, una constante en un mundo que rara vez se aferra a algo durante tanto tiempo. Pero la tensión nunca desapareció del todo. En el plató, la dinámica se complicaba al ser consciente de que no era una actriz más. Era la hija del hombre que controlaba toda la producción. Aunque nunca utilizara esa influencia, su presencia era inevitable. Los conflictos tenían un peso diferente. Las conversaciones llevaban implicaciones distintas. Aaron, consciente de las críticas, intentó hacerles frente a su manera. Impuso la norma de que Tori cobraría solo el mínimo exigido por el sindicato de actores, incluso cuando el éxito de la serie crecía y otros actores negociaban salarios más altos. Era, en su opinión, un gesto hacia la equidad, una forma de demostrar que no estaba recibiendo un trato especial. Pero la equidad en ese contexto era complicada, porque aunque el salario hubiera sido mínimo, la percepción de ventaja se mantenía.
Y para Tori esa percepción se convirtió en algo que nunca pudo superar del todo. Todo ello, la riqueza, el acceso, las oportunidades, el escrutinio, construía una vida que parecía ilimitada desde fuera. Pero dentro de ella, algo más frágil estaba tomando forma. Una relación entre padre e hija definida no solo por el amor o el apoyo, sino por las expectativas, el control, y un legado que acabaría convirtiéndose en algo que ninguno de los dos podría manejar del todo. Y cuando ese legado se plasmó finalmente en un testamento, no reflejaba la vida que se había vivido a la vista del público, sino que revelaba algo totalmente distinto. En cambio, solo subrayaba la cuestión más profunda. La paga no importaba a los críticos, sino el reparto. Apareció en 292 episodios a lo largo de las 10 temporadas de 1990 a 2000, Su personaje pasó de ser una tímida figura de fondo a alguien con un argumento importante, incluido su largo arco de virginidad que duró hasta la temporada 7, Finalmente se casó con David Silver en el final de la serie, dando a los espectadores una sensación de cierre. Aunque las primeras polémicas nunca desaparecieron del todo su permanencia en el programa, demostró que tenía más aguante del que la gente esperaba. Beverly Hills 902 Town se convirtió en un fenómeno mundial. El programa empezó despacio, situándose en Euro 88 en su primera temporada con 14,2 millones de espectadores. Pero todo cambió en el verano de 1991, cuando Fox emitió episodios especiales mientras otras cadenas emitían reposiciones. La audiencia subió a 17,6 millones en la temporada, 2, saltando a Andre 48, En la temporada 4, en 1993 a 1994, los índices de audiencia alcanzaron 21,7 millones de espectadores. Algunos episodios alcanzaron el 14,1% de audiencia y cuando se emitió el final de la serie en mayo de 2000, más de 25 millones de personas la sintonizaron. Se emitió en más de 20 países y creó una base de fans en todo el mundo que abrazó a Tori junto con el resto del reparto. Acabó apareciendo en 291 del total de 293 episodios, lo que la convirtió en el miembro del reparto más cercano a un récord de asistencia perfecta. Durante este ascenso, también irrumpió en el cine. En 1994, asumió el papel protagonista de A Friend to Die For, también conocida como Death of a Cheerleader, que se basaba en el trágico 1984 asesinato de Kirsten Costas. La película se emitió exactamente 10 años después del suceso real y se convirtió en el telefilme de mayor audiencia de ese año. La interpretación de Tori demostró que podía llevar un papel muy alejado del de Donna Martin. El público respondió. Los productores se dieron cuenta y llegaron nuevas oportunidades. Entre 1997 y 2001, apareció en varias películas que ampliaron su abanico de posibilidades. En Scream 2, se interpretó a sí misma y a una versión ficticia de Sidney Prescott dentro de la película llamada Stab. Ese mismo año, actuó en la película independiente The House of Yes, estrenada en Sundance, cuyo papel le valió una nominación a los Razzie, compartida con su aparición en Scream 2, que se convirtió en parte del metatono lúdico de su carrera. En 2001, apareció en Scary Movie 2, inclinándose hacia la comedia y la sátira. Estas elecciones demostraron que no le asustaba el riesgo y que quería explorarlo todo desde el terror a la comedia negra pasando por el drama indie. Los premios también la encontraron. En 1991, ganó el Young Artist Award a la mejor actriz joven invitada en una serie de televisión por su papel en Salvados por la Campana. Solo tenía 18 años y ya recibía el reconocimiento de la industria que nada tenía que ver con los programas de su padre. Obtuvo más nominaciones a lo largo de 1992, demostrando que tenía ritmo de comedia y capacidad dramática a pesar de las críticas en torno a su apellido. En 1996, protagonizó Madre. Puedo acostarme con el peligro, un thriller vitalicio tan dramático que se convirtió en un clásico de culto.
Su título pasó a formar parte de 1990s, la cultura pop. La película se volvió tan icónica que en 2016, exactamente 20 años después, James Franco produjo un remake con Tori, regresando en un nuevo papel. En esta ocasión interpretó a la madre en una versión de la historia con temática vampírica. El hecho de que una película para televisión se ganara un remake 2 décadas más tarde demostraba hasta qué punto había quedado grabada en la memoria del público. Cuando 90.210 terminó su andadura en mayo 17, 2000, había trabajado en más de 15 películas y telefilmes a lo largo de las 1990s, al tiempo que aparecía en casi todos los episodios de una de las series más importantes de la década. Pasó por thrillers, comedias, películas independientes y dramas televisivos sin dejarse encasillar en una sola categoría. La variedad reveló su determinación por crecer más allá de Donna Martin y demostrar su valía de formas que el público no esperaba. Su vida personal pronto atrajo tanta atención como su carrera. El 3 de julio de 2004, a la edad de 31, se casó con el actor y dramaturgo Charlie Shanian en una fastuosa boda que costó unos millones de dólares, 0, La ceremonia tuvo lugar en la finca de su padre de 56 millones de metros cuadrados, con unos 400 invitados y un coste por invitado de millones de dólares, 0, Llevó un vestido de Badgley Mischka, caminó hacia el altar con Aaron y lo celebró con una cena servida por Wolfgang Puck. Todo parecía un cuento de hadas construido sobre el glamour del viejo Hollywood, pero todo cambió rápidamente. En julio de 2005, solo 14 meses después de la boda, conoció al actor Dean McDermott durante el rodaje de la película The Lifetime Mind Over Murder en Ottawa. Ambos estaban casados en ese momento, pero conectaron al instante y comenzaron un romance la misma noche en que se conocieron. El matrimonio de Tori con Charlie apenas había comenzado. Dean llevaba casado con Mary Jo Eustace 13 años. La conmoción se extendió por ambas familias. En agosto 2005, Tori y Charlie se habían separado y el escándalo se extendió por los tabloides. El momento lo hizo todo aún más doloroso, porque Dean y Mary Jo acababan de adoptar a una niña llamada Lola Elizabeth McDermott, el 7 de julio 2005, Mary Jo la cogió en brazos cuando solo tenía una hora de vida, y su hijo Jack lloró al coger a su nueva hermana por primera vez. Tras años de luchas por la fertilidad y abortos, la llegada de Lola había sido un milagro para su familia. Dean escribió más tarde que se enamoró de ella al instante. Sin embargo, solo unas semanas después de traer a Lola a casa, conoció a Tori y comenzó el romance que acabó con su matrimonio. Años más tarde, en su reality show, True Tori en 2014, Tori admitió que había querido a Charlie pero que nunca se había sentido enamorada de él. Dijo que conocer a Dean lo cambió todo y confesó que se arrepentía de cómo había terminado su matrimonio. Sentía que no había manejado las cosas adecuadamente y que había cargado con la culpa durante años. En octubre 2005, Charlie solicitó el divorcio pidiendo al tribunal que impidiera a Tori recibir la manutención conyugal y solicitando que ella pagara sus honorarios legales. Su divorcio finalizó en abril de 2006 después de 20 meses de matrimonio. El divorcio de Dean de Mary Jo se completó en febrero de 2006. Durante ese proceso, renunció a sus derechos parentales legales sobre la bebé Lola para que la adopción no se viera comprometida. Menos de 3 semanas después de finalizar el divorcio de Tori, se casó con Dean el 7, 2006 de mayo en una ceremonia privada en Fiyi. La rapidez de estos acontecimientos se convirtió en noticia internacional. El New York Post llegó a calificarla de actriz destructora de matrimonios. Mary Jo se convirtió en una figura simpática a través de todo esto. En entrevistas describió el momento en que Dean le contó lo de la aventura. Ella dijo que lloró desconsoladamente y le preguntó si planeaba divorciarse de ella y casarse con Tori. Su respuesta fue sí. Ella dijo que inicialmente pensó que estaba bromeando porque habían estado casados 13 años, acababan de mudarse a Los Ángeles y solo recientemente había traído a su bebé Lola a su casa.
Su hijo Jack se había unido a su nueva hermana al instante, y toda la familia se había estado preparando para un nuevo comienzo. En cambio, todo se derrumbó. En abril 2024, dijo a la revista People que el drama en curso en torno a Tori y Dean se sentía repetitivo y agotador, llamándolo enjuague, espuma y repetir. Aaron Spelling murió el 23 de junio de 2006, en el interior de la casa que había llegado a simbolizar su poder y su éxito. La mansión de Holmby Hills no era solo una casa, era una declaración de 56.500 metros cuadrados. Tenía 83 años, y su muerte se produjo solo 5 días después de un devastador derrame cerebral, el 18 de junio, lo que lo cambió todo silenciosamente fue lo que aparecía en su certificado de defunción. La enfermedad de Alzheimer figuraba como causa contribuyente. Años antes, en 2001, Aaron ya había sido diagnosticado de cáncer de boca. En 2006, su salud se derrumbaba desde múltiples direcciones a la vez. El derrame cerebral fue rápido y murió en su casa en lugar de en un hospital. Su funeral fue privado y recibió sepultura en un mausoleo del cementerio Hillside Memorial Park de Culver City. En aquel momento la mayoría de la gente se centró en la pérdida de una leyenda de la televisión. Solo más tarde, el diagnóstico de Alzheimer planteó serias dudas sobre la claridad con la que entendió las decisiones que tomó cerca del final. Lo que dejó tras de sí fue una de las mayores fortunas que Hollywood había visto jamás. Las estimaciones lo situaban entre $500,000 y $600,000. No se trataba solo de dinero en efectivo, sino de un imperio que siguió ganando dinero mucho después de su muerte. En el centro estaba la propia mansión construida en 1991 en 4,7 acres de terreno de primera de Los Ángeles. La casa tenía 123 habitaciones, incluidos 14 dormitorios y 27 cuartos de baño. Había habitaciones diseñadas solo para envolver regalos, cortar flores y cortarse el pelo. Casi 30 miembros del personal trabajaban allí mientras la familia vivía dentro. Más allá de la mansión, Aaron poseía un río de royalties televisivos. Programas como Beverly Hills, 90,210, Dinastía Melrose Place, Embrujadas y docenas más seguían generando decenas de millones cada año a través de la sindicación. Las propiedades inmobiliarias y las inversiones a largo plazo añadieron aún más peso. Incluso después de su muerte, el patrimonio siguió generando enormes ingresos anuales. Entonces salió a la luz el momento de su testamento, y la historia tomó un giro más oscuro. Aaron cambió su testamento solo 2 meses antes de su muerte. En ese momento la enfermedad de Alzheimer ya le afectaba lo suficiente como para figurar en su certificado de defunción. El cambio no fue pequeño. Tori y Randy Spelling pasaron de las expectativas anteriores de 8 cifras a solo $800,000 cada uno. Para los expertos legales el momento por sí solo hizo saltar las alarmas. Los cambios patrimoniales importantes realizados tan cerca de la muerte siempre se examinan con lupa. Cuando se trata de deterioro cognitivo, el escrutinio se agudiza aún más. El Alzheimer puede afectar al juicio, la memoria y la comprensión, especialmente en sus últimas fases. Sin embargo, a pesar de las señales de alarma, nunca se presentó ninguna impugnación legal. El testamento se mantuvo tal y como estaba redactado. Cuando finalmente se ejecutó la herencia, las cifras sorprendieron a casi todo el mundo. De unos $600,000, Tori Spelling recibió $800,000. Eso equivalía aproximadamente al 0,13% de la fortuna de su padre. Su hermano Randy recibió la misma cantidad. Su madre Candy Spelling recibió aproximadamente $519,200. No solo era la principal beneficiaria, sino también la única fideicomisaria del fideicomiso, lo que le daba pleno control sobre todo el patrimonio. Más tarde, los planificadores de sucesiones señalaron lo inusual que era ese montaje, sobre todo para una fortuna de ese tamaño y con hijos adultos de por medio. La situación parecía aún más fría porque Torrey y Candy estaban distanciados en aquel momento. Torrey confirmó más tarde públicamente la cifra de $800,000. Admitió que era mucho dinero en términos normales, pero casi insignificante comparado con lo que dejaba su padre.
Los detalles del testamento no hacían sino agudizar el dolor. Algunos miembros del personal doméstico recibían cantidades que, aunque menores, ponían de manifiesto lo poco que les quedaba a Torrey y Randy. El decorador de interiores de la familia recibió $50,000. La manicurista de Candy recibió $25,000. No eran parientes, eran proveedores de servicios. En comparación con la herencia de Torrey, el decorador recibió el 6,25% de lo que recibió la hija de Aaron, y la manicura recibió algo más del 3%. Para Torrey, que había protagonizado Beverly Hills 90210 durante las 10 temporadas, uno de los programas de más éxito de su padre, el mensaje le pareció brutal. Randy describió más tarde su crecimiento en la mansión como una vida dentro de una fantasía que le dejaba poco preparado para la vida real. Boleras salas de proyección, una pista de patinaje sobre hielo y múltiples salas para envolver regalos hacían que la edad adulta normal se sintiera lejana. Cuando el dinero desapareció, la caída fue repentina y desorientadora. El testamento también incluía una poderosa trampa legal en el fideicomiso. Se incluyó una cláusula de no impugnación. Si alguien desafiaba el testamento y perdía todo lo que se le había dado. Para Torrey, esto suponía una dolorosa elección. Podía aceptar $800,000 o desafiar el testamento y arriesgarse a quedarse sin nada. Incluso con el Alzheimer como causa contribuyente de la muerte y el sospechoso momento en que se produjeron los cambios, el riesgo era enorme. Las cláusulas de no impugnación existen para detener exactamente este tipo de lucha legal. Y en este caso funcionó a la perfección. Ni Torrey ni Randy presentaron impugnación. La 800,000 guardó silencio. Un momento se quedó con Torrey más que cualquier detalle legal. Antes de morir, Aaron le dijo que con $800,000 le bastaría para vivir. Más tarde, ella dijo que él ya no entendía el valor del dinero. La desconexión era asombrosa. Un hombre que construyó un imperio televisivo de $600,000 creía que su hija podría sobrevivir para siempre con menos del 0,2% del mismo. En 2006, $800,000 no era nada, pero para alguien criado, 1,000 no era nada. Pero para alguien criado en una mansión de 5,600 metros cuadrados con personal a tiempo completo, viajes de lujo y colegios privados, nunca podría sostener esa vida. Años más tarde, Torrey se enfrentaría a juicios impuestos impagados y periodos viviendo en moteles y caravanas. El contraste era imposible de ignorar. Solo unas semanas antes de la muerte de su padre, Torrey había tomado otra decisión que cambiaría su vida. El 7 de mayo se casó con Dean McDermott en una ceremonia ultra privada en la isla de Wakaya, en Fiji. No hubo invitados, solo ellos dos. El momento sorprendió a la gente. Aaron Spelling murió el 23 de junio en coma solo un mes después. Tanto Torrey como Dean se habían apresurado a contraer matrimonio inmediatamente después de finalizar sus divorcios de Charlie Shanian y Mary Jo Eustace. Se habían conocido en julio de 2005 durante el rodaje de una película de Lifetime en Ottawa y se enamoraron cuando aún estaban casados con otras personas. La boda se celebró rápidamente y la relación de Torrey con su padre seguía siendo tensa, lo que añadió otra capa de tensión a un periodo ya de por sí emotivo. La vida siguió avanzando deprisa. El 13,2007 de marzo. Torrey dio a luz a su primer hijo, Liam Aaron McDermott, en Los Ángeles. El parto fue difícil y terminó en cesárea. El segundo nombre, Aaron, se eligió en honor a su padre fallecido 9 meses antes. Candy Spelling estuvo presente en el hospital, un raro momento de apoyo familiar visible. Tan solo 6 meses después de la boda, Torrey ya estaba embarazada. La alegría y el dolor se superponían de una forma que ella no podía separar. Ese mismo año, Torrey y Dean lanzaron un reality show llamado Torrey and Dean in Love. Invirtieron los $800 millones de la herencia de Torrey en un bed and breakfast llamado Chateau Leroux, una propiedad de 4,000 pies cuadrados en 8 acres en Fallbrook, California, a unos 100 kilómetros al sureste de Los Ángeles. El programa siguió las renovaciones, el caos diario y su intento de gestionar una posada moderna.
Entre bastidores, los vecinos afirmaban que rara vez estaban allí a menos que las cámaras estuvieran rodando. Además, Torrey estaba embarazada de 8 meses mientras dirigía el proyecto, lo que añadía presión a una inversión ya de por sí arriesgada. Dean también incorporó a la familia a su hijo Jack, que nació el 10 de octubre de 1998. Torrey lo conoció cuando tenía 6 años. Su relación fue incómoda durante años, sobre todo durante su adolescencia, pero se profundizó después de que saliera del armario. Para 2017, Torrey se refería abiertamente a él como su hijo extra y celebraba verlo crecer. Solo 7 años después de heredar 2013, Torrey admitió que estaba arruinada. En sus memorias, describió graves deudas y ruina financiera. Cuando Oxygen canceló su programa en 2012, los ingresos se esfumaron. Las operaciones inmobiliarias fracasaron. Una casa de Malibú se vendió por $200,000 menos de lo que pagaron. Incluso las paradas en gasolineras se convirtieron en compras de $50. Admitió que nunca aprendió a administrar el dinero, porque los gerentes de las empresas se encargaban de todo desde que era 18. En 2014, Candy Spelling reveló públicamente que Torrey gastaba de $50,000 a $60,000 en un solo viaje de compras y que a veces cerraba las tiendas para comprar en privado. Los comentarios fueron brutales y se produjeron cuando Torrey se estaba ahogando en deudas. En 2014, los analistas calcularon que Torrey y Dean habían gastado unos $18 millones en negocios inmobiliarios fallidos, viajes de lujo, una tienda minorista que fracasó, coches caros y gastos excesivos constantes. En 2016, American Express la demandó 2 veces por saldos impagados que sumaban más de $88 millones. City National Bank, demandado por un préstamo de $400,000 contraído en 2010, para 2017, los embargos fiscales empezaron a acumularse. En enero de 2023, los impuestos federales y estatales impagados sumaban más de $1,300,000. Por 2025, las demandas de divorcio. Esa cifra había superado los $1,700. Pocos días antes de Navidad, en 2013, todo en la vida de Torrey Spelling se derrumbó de golpe. El 6 de diciembre sonó el teléfono de Dean McDermott, su publicista, con una noticia que le abriría el mundo. Había tenido una aventura en Toronto con Emily Goodhand, de 28 años, a la que conoció durante una cena de grupo en el Pravda Vodka Bar de Wellington Street, mientras promocionaba su programa, The Food Network Chopped Canada. Lo que siguió no fue un rumor ni un error silencioso. Según Goodhand, el asunto se desarrolló en el interior del Hotel Fairmont Royal York en Front Street, donde pasaron 2 noches juntos. La verdadera devastación vino después. Emily vendió su historia a US Weekly, lo que significó que los detalles estallarían por todas partes, pocos días antes de Navidad. Torrey tenía 40 años, 7 de matrimonio y 4 hijos, y esperaba unas fiestas que, en lugar de eso, se convirtieron en una ruina pública. A medida que la historia se difundía, no hacía sino volverse más humillante. Emily Goodhand concedió largas y gráficas entrevistas que no dejaban nada en privado. Afirmó que Dean le dijo que su matrimonio carecía de sexo y que ella le creyó. Describió los momentos íntimos con todo detalle, diciendo que usaron protección la primera noche y que Dean le pidió que se quedara y se acurrucaran después. Afirmó que durante la segunda noche, alrededor de la 1 de la madrugada, Dean abrió su portátil y le mostró una imagen de un vídeo sexual de 2009 que había grabado con Torrey. Después de que su amigo abandonara la habitación, pidieron un sándwich Clubhouse y patatas fritas del menú de madrugada. Dijo que no habían mantenido relaciones sexuales esa segunda noche y terminó su entrevista con una disculpa contundente, diciendo que había metido la pata. Esos detalles corrieron por todas partes, convirtiendo una traición privada en un espectáculo global y arrastrando el dolor de Torrey a los titulares de todo el mundo. Justo después de esa llamada telefónica, Torrey sacó a Dean fuera y se enfrentó a él. Más tarde, describió cómo su cuerpo la traicionó en ese momento. El corazón le latía tan deprisa que apenas podía hablar.
La conmoción se apoderó de su pecho y las palabras no le salían. Lo más extraño fue que decidió grabarse a sí misma hablando del dolor para su reality show, obligándose a revivir el momento ante las cámaras. Años antes, ella había escrito sobre este miedo exacto en su libro Uncharted Territory, admitiendo que le daba pánico cada vez que sonaba el teléfono y contestaba una voz de mujer. Ahora ese miedo era real. Dean admitió más tarde que le había roto el corazón por completo y había destruido su capacidad de confiar en nada en la relación que habían construido durante 7 años. Menos de 2 meses después, la situación se agravó aún más. El 22 de enero de 2014, Dean McDermott fue visto entrando solo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Hizo público un comunicado en el que afirmaba que asumía toda la responsabilidad y que se había internado voluntariamente para tratar problemas personales y de salud. Dijo que quería convertirse en el marido y el padre que su familia merecía. Pronto se supo que el tratamiento era para la adicción al sexo. De hecho, había sido visto en el mismo centro semanas antes con Tori antes de registrarse solo. Dean tenía entonces 47 años y el matrimonio estaba en caída libre. Los amigos describían a Tori como una persona en crisis, mientras que la vida de Dean parecía una pesadilla que se cerraba sobre sí misma. Entonces Tori tomó una decisión que sorprendió a todos. En contra de los deseos de Dean, en abril, lanzó un reality llamado True Tori 2014 en Lifetime. El objetivo era simple y brutal: mostrarlo todo. La aventura, la terapia, la ira. Dean le suplicó que esperara pidiéndole solo unos meses, pero ella se negó. Él accedió solo por culpa y porque Tori insistía en que sus fans merecían la verdad. Las cámaras filmaron sesiones reales de terapia con el Dr. Wexler y crudos enfrentamientos llenos de dolor. Los amigos dijeron que ella estaba furiosa y quería que él sintiera el daño que causó frente a millones de personas. Tori se defendió públicamente diciendo que esto no era televisión guionizada. Cuando se emitió el programa, estallaron las acusaciones. Medios como Jezebel y TMZ afirmaron que todo el escándalo había sido inventado para conseguir un contrato televisivo. Jezebel cuestionó si la pareja fingió el romance después de que su anterior programa acabara en 2012. TMZ fue aún más lejos con afirmaciones de que Emily Goodhand no existía en absoluto. Los artículos desmenuzaron cada detalle, sugiriendo que partes de la historia eran reales pero exageradas para obtener audiencia. A pesar del ruido, E! Informó que fuentes confirmaron que la aventura y la rehabilitación eran reales y no creadas para la televisión. Durante el rodaje, Tori reabrió otra herida. Mientras limpiaba un enorme trastero, encontró recuerdos de su primer matrimonio con Charlie Shanian, el hombre que había dejado años antes, cuando comenzó su relación con Dean. La culpa y el arrepentimiento afloraron rápidamente. Su terapeuta le sugirió que se disculpara y buscara un cierre. Tori aceptó creyendo que necesitaba enfrentarse a ese pasado para seguir adelante. Dean estaba aterrorizado. Admitió ante la cámara que temía que ella recordara lo bien que se sintió esa vida una vez. Se reunieron en una iglesia que Charlie eligió sin cámaras. Después de 2 horas, Tori regresó llorando diciendo que Charlie había cargado con años de juicio público y dolor. Lo llamó un buen hombre. Cuando le dijo a Dean que Charlie era inteligente y cariñoso, el miedo en su cara lo dijo todo. Pasaron los años, pero la paz nunca llegó. En mayo 2023, surgió una nueva pesadilla. Después de 3 años de enfermedad inexplicable, una inspección profesional encontró moho extremo en el interior de la casa de alquiler donde vivían Tori y sus hijos. La casa fue declarada inhabitable. Tori compartió en Internet que el moho les había estado envenenando lentamente durante 3 años, mientras los médicos no encontraban respuestas. El 10 de mayo de 2023, reveló que los 5 niños de 6 a 16, habían estado atrapados en un ciclo interminable de enfermedad. Moverse era casi imposible mientras todos estaban débiles y postrados en cama, pero la verdad lo explicaba todo por fin. Antes del descubrimiento, la familia había vivido en un caos médico constante. Erupciones, mareos, fatiga, fiebres, infecciones respiratorias que nunca remitían. A partir de enero, las visitas al servicio de urgencias de 2023, se convirtieron en rutina.
Al principio Tori lo tomaba como si los niños trajeran enfermedades del colegio. Luego el ciclo nunca se detuvo. Se recuperaban brevemente y luego volvían a enfermar. Ningún médico podía explicarlo hasta que la inspección del MOO confirmó que la propia casa les estaba enfermando. Abandonar la casa creó una nueva crisis. En julio 2023, Tori y sus 5 hijos fueron fotografiados alojándose en un motel de Woodland Hills que costaba unos $100 la noche. Un mes después fueron vistos viviendo en una autocaravana en un camping del condado de Ventura. El equipo de acampada rodeaba su refugio temporal. Según las fuentes, tenía problemas económicos y no tenía ningún lugar estable al que ir. Durante meses, la familia fue de un lugar a otro sin un verdadero hogar. La desesperación se extendió por las redes sociales. Tori publicó fotos de los daños causados por el moho y de las visitas a urgencias rogando a sus seguidores que la ayudaran a encontrar un abogado especializado en moho. Escribió que sus hijos estaban enfermos y no podían mejorar. Cuando los paparazzi la fotografiaron en el motel, se enfrentó a ellos preguntándoles si eran padres y si entendían hacer algo por sus hijos. Incluso compartió mensajes en los que afirmaba que su agente inmobiliario se burlaba de su situación. La caída de su educación privilegiada era ahora dolorosamente pública. Al mismo tiempo, el daño financiero era aplastante. Los documentos judiciales revelaron más tarde una deuda fiscal de más de $1,7 millones. Más de $1,2 millones se debían al IRS y más de $500,000 a las autoridades fiscales de California. Otras deudas se acumularon incluyendo $37,000 a American Express, casi $400,000, al City National Bank $288,000, a una escuela privada y decenas de miles más en otros lugares. Los ingresos de Dean se habían reducido a unos $3,800 al mes. Los de Tori oscilaban entre $3,000 y $6,075 dependiendo del trabajo. Una vivienda segura se antojaba imposible. Durante este periodo, su madre Candy Spelling se mantuvo distante. Candy, con un patrimonio estimado en $600 millones, llevaba años distanciada de Tori tras la muerte de Aaron Spelling en 2006. Aunque hubo breves momentos de reconciliación, la relación siguió siendo tensa. Mientras Tori vivía en moteles y en una autocaravana, los informes decían que Candy ofreció ayuda para la vivienda que Tori rechazó. Solo después de que Dean anunciara su separación en junio de 2023, Candy volvió a tenderle la mano ofreciéndole la seguridad de que los niños estarían a salvo. El estrés acabó por quebrar el cuerpo de Tori. En agosto 17, 2023, fue hospitalizada en Los Ángeles. Días después, publicó una foto de una vía intravenosa diciendo que echaba de menos a sus hijos. Ese mismo día, fue fotografiada saliendo del hospital en silla de ruedas magullada y visiblemente inestable. Ella nunca explicó la emergencia médica, pero llegó después de meses de exposición al moho de no tener casa y de una presión incesante. Las imágenes conmocionaron a la opinión pública. El matrimonio terminó oficialmente poco después. Tori se separó de Dean en junio 17, 2023, y solicitó el divorcio en marzo 29, 2024, en noviembre 2025, El acuerdo reveló que no quedaba nada que repartir, ni manutención del cónyuge ni de los hijos, solo deudas. Más de $1,7 millones en impuestos impagados, tarjetas de crédito, préstamos, facturas médicas. Ambos salieron financieramente quebrados. Los registros de ingresos mostraban una inestabilidad brutal. Los ingresos mensuales de Tori oscilaban entre los $3,000 y los $75,000 dependiendo del trabajo. Dean ganaba unos $3,800 mensuales como consejero y arrastraba una deuda personal de más de $215,100. Ninguno de los dos tenía estabilidad. La deuda fiscal se cernía más grande que nunca. Quedaba un salvavidas. Tori se aseguró todos los derechos de sus derechos de autor de Beverly Hills 90010. Los residuales, las ganancias de los libros, los ingresos de los podcasts, las pensiones y su marca personal se quedaron con ella. Dean conservó vehículos y una motocicleta.
Los ingresos de 90210 se convirtieron en su apoyo más fiable. Sin ella, todo se habría derrumbado por completo. En enero de 2026, el patrimonio neto de Tori Spelling se situaba en torno a los 150 millones de dólares. Había crecido en un mundo marcado por un imperio de 600 millones de dólares. Su padre le dejó $800.000 en 2006, 2 décadas después se había ido. Reality shows, libros, negocios, todo se había ido. Admitió que nunca aprendió a administrar el dinero y que confiaba todo a otros. El resultado fueron embargos, cuentas embargadas y noches pasadas en moteles con sus hijos. Hubo un cambio tranquilo. Tras 16 años de distanciamiento, Tori y Candy se reconciliaron en octubre de 2022, comenzaron a enviarse mensajes de texto a diario. Al parecer, Candy le aseguró que se ocuparía de ella y de los niños. Aún no se han confirmado detalles sobre la herencia. El patrimonio de Candy sigue rondando los 600 millones de dólares, gran parte de ellos vinculados a fideicomisos y planes benéficos. Se desconoce si Tori recibirá algún día un apoyo significativo. Por ahora la pregunta sigue sin respuesta y llega demasiado tarde para deshacer el daño ya hecho.